Hola, buenas tardes. Lo primero, comentaros que la asignatura de pediatría pues, no es de las más importantes para el MIR. Entonces nos centraremos en repasar aquellos aspectos que son propios de la infancia, porque el resto de las preguntas las podréis contestar con el resto de los manuales. Esta primera pregunta versa sobre el manejo de los recién nacidos en paritorio. Entonces, lo primero, comentaros el test de Apgar, que es el test con el cual nosotros valoramos si tenemos que hacer algún tipo de reanimación neonatal. Lo más importante es ver lo que valora el test de Apgar: frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, respuesta a estímulos y color. La puntuación mínima es 0 y la puntuación máxima es 10. Y lo realizamos al minuto y a los 5 minutos. Al minuto lo que nos dice es si vamos a tener que iniciar maniobras de reanimación, y a los 5 minutos si esas maniobras de reanimación han sido efectivas. Una vez que un recién nacido ha nacido, lo primero que después de valorar el test de Apgar pues es como toda reanimación neonatal, es A, B, C. Por un lado está la A, que es la vía aérea, y que si un niño pues nace con poco estímulo respiratorio, pues lo primero que haremos será aspirar secreciones y abrir la vía aérea. Al mismo tiempo les vamos secando y les vamos estimulando. Si con eso es suficiente, pues terminaría la reanimación. Si con esto no es suficiente, pasaríamos a la respiración, a la B. O bien pondríamos oxígeno indirecto, si están un poco cianóticos pero están bien. O si siguen con un pobre esfuerzo respiratorio, ventilación, compresión positiva intermitente, que esto no es nada más que coger una mascarilla y enchufarles con ambú. Si a pesar de ello siguen con un pobre esfuerzo respiratorio, lo que haríamos sería intubarles. Si a pesar de la intubación y tenerles con buena respiración la frecuencia cardíaca baja, pasaríamos a la C, que es el circulatorio, y aquí empezaríamos con el masaje. Y si fuera necesario utilizar alguna droga, la droga fundamental en reanimación neonatal es la adrenalina. Así podemos distinguir un recién nacido en el que no tengamos que hacer ningún tipo de reanimación, una reanimación tipo 1 en la que solo tenemos que aspirar, una reanimación tipo 2 en la que ponemos oxígeno indirecto, una reanimación tipo 3 en la que tenemos que utilizar ventilación a presión positiva intermitente, una tipo 4 en la que tenemos que intubar, o una tipo 5 en la que ya está medicalizada, es decir, hemos tenido que usar adrenalina. Después de que hemos reanimado al niño, el siguiente paso es ya, cuando ya tenemos estabilizados, cortarle el cordón umbilical. Una vez cortado el cordón umbilical, tenemos que comprobar que tiene 2 arterias y una vena. Si solo tuviera una arteria, debemos descartar que no hay otras malformaciones asociadas, como por ejemplo la trisomía 18. Después de eso, se les pone también una pomada oftálmica que habitualmente se pone con eritromicina o tetraciclinas. Antes se utilizaba nitrato de plata, pero esta provocaba conjuntivitis químicas y ya no se usa. Y se les pone una dosis de vitamina K intramuscular, porque la lactancia materna es deficitaria en vitamina K y se le pone a todos los recién nacidos, para evitar la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Aparte, normalmente se suele hacer en planta, aunque en algunos sitios se hace en paritorio, se les pone la primera dosis de la vacuna del virus de la hepatitis B. Y si la madre tuviera una hepatitis B activa con un antígeno S positivo, además habría que pincharle inmunoglobulinas específicas de la hepatitis B. Todo esto que os he contado, hay algunas excepciones, y la excepción más importante es la aspiración de meconio. Cuando nos avisan a paritorio y nos dicen que las aguas están teñidas de meconio, tendremos que actuar con cuidado. Puede haber pasado 2 cosas. Una, que en el momento del expulsivo haya expulsado el meconio, en cuyo caso generalmente los niños nacen bien, nacen con esfuerzo respiratorio y generalmente como mucho han deglutido el líquido teñido de meconio. En ese caso haremos todos los pasos que os he indicado aquí, como cualquier recién nacido. Sin embargo, si ha habido un verdadero sufrimiento fetal y la expulsión de meconio ha sido intraútero, corremos el riesgo de que aspire el meconio y tengamos el riesgo de un síndrome de aspiración meconial. En estos niños no habrá que estimularles, es la única situación en la que está prohibido estimular al niño, es decir, nos pondrán el niño en nuestra cuna de reanimación y lo primero que habrá que hacer es intubarles y aspirarles directamente de tráquea para evitar que si algo de meconio estaba en la vía respiratoria, lo aspire. Es la única excepción. ¿Cómo distinguimos un recién nacido que el meconio ha sido en el expulsivo
del meconio que verdaderamente ha sido por un sufrimiento fetal. Pues en ese caso es muy sencillo. Cuando ha sido de intraútero, generalmente tienen las uñas muy manchadas y se quedan amarillentas y el cordón está pigmentado, está con color verdoso. La siguiente pregunta versa sobre la exploración del recién nacido. Todo recién nacido tiene que tener una primera exploración completa en las primeras 24 horas. Aunque la pregunta no versa exactamente de esto, recordad que tiene que ser una exploración completa, por órganos y aparatos y muy sistematizada de arriba abajo. Ahora nos vamos a centrar en el cráneo, que es en lo que versa la siguiente pregunta. Debido a los traumatismos del parto, pueden aparecer distintas tumoraciones a nivel de la cabeza. Es importante palpar la cabeza, palpar todas las suturas, y a veces que están acabalgadas una encima de la otra. Eso es por el traumatismo del parto. El niño tiene que aprovechar el poco espacio que tiene y entonces se acabalgan unas suturas con otras para intentar que la cabeza sea más pequeña. Eso con el paso de los días, pues las suturas se irán colocando en su sitio. También hay que palpar las dos fontanelas, la anterior y la posterior, y ver que son permeables y que no son ni muy grandes ni muy pequeñas, ni que estén cerradas, que sería patológico. Luego, pues hay que palpar que no haya ningún tipo de fractura, que no haya crepitaciones anormales a nivel del cráneo. Y luego, por último, si notáramos alguna tumoración, tendríamos que hacer el diagnóstico fundamentalmente entre el caput succedaneum y el cefalomatoma. El caput succedaneum es tejido, es líquido a nivel del tejido celular subcutáneo. Sin embargo, el cefalomatoma es sangre entre el periósteo y el hueso. El caput succedaneum, o tumor de parto, que también se llama, como es líquido en el tejido celular subcutáneo, rebasa suturas y puede aumentar de volumen toda la cabeza del niño. El cefalomatoma yo lo comparo con un chichón. Cuando alguien se da un golpe, se olvida de que se ha dado el golpe y días después se da cuenta de que le ha salido un moratón. Pues esto es igual, es como un traumatismo que se ha dado a nivel de la cabeza al niño y que el primer día que nosotros lo exploramos, las primeras horas no aparece, y sin embargo las 24 o 48 horas ya sí que lo vemos. No rebasa suturas, está muy delimitado. El caput succedaneum suele resolver de forma espontánea en pocos días o con mucho semanas. El cefalomatoma puede tardar incluso meses en resolver, generalmente son semanas, pero puede resolver en meses. Tampoco precisa tratamiento generalmente. El caput succedaneum simplemente es una traducción del modelamiento craneal que sufre el niño en el parto. El cefalohematoma sí que puede tener algún tipo de complicación. Si son muy grandes, pueden hacer que los niños se anemicen, a veces se calcifican y a veces tienen alguna fractura justo debajo del cefalomatoma. En general no son cuadros graves, ninguno de los dos, y como ya os he dicho, resuelven espontáneamente. La siguiente pregunta versa sobre la dificultad respiratoria en los recién nacidos. Para ello tenemos el test de Silberman, que nos ayuda a valorar si esa dificultad respiratoria es grave o no es grave. Los parámetros que valoramos son la disociación tóraco-abdominal, el quejido, el tiraje, el aleteo nasal y la retracción sifoidea, dándole puntos de 0 a 2, siendo el mínimo 0 y el máximo 10. Si tenemos un niño con un Silberman de 0 a 2, tendrá o no tendrá dificultad respiratoria, será una dificultad respiratoria leve. De 2 a 4 será una dificultad respiratoria moderada y por encima de 5 será una dificultad respiratoria grave. Dentro de las patologías que un neonato puede tener que le causen dificultad respiratoria, yo os recomiendo que no os estudiéis todas. En el manual viene una larga lista, pero esto para el MIR no es muy conveniente, porque tendréis que estudiar muchas patologías y lo más importante es ir al grano, a lo que han preguntado otros años en el MIR. Yo os recomendaría que os estudiaseis la enfermedad de membrana hialina, la taquipnea transitoria del recién nacido, síndrome de aspiración meconial, la hernia diafragmática congénita y la parálisis frénica.
Vamos a hacer un breve repaso de cada una de ellas para luego centrarnos en lo que nos preguntan y poder hacer bien un diagnóstico diferencial. En la enfermedad de membrana hialina, lo fundamental que nos van a contar es un prematuro en el cual no ha dado tiempo a hacer profilaxis con corticoides a la madre para prevenir esa enfermedad de membrana hialina. Recordad que cuando una madre se nos pone de parto antes de tiempo, aparte de intentar frenar el parto, tendremos que poner profilaxis con corticoides para intentar acelerar esa maduración pulmonar. Cuando tenemos un niño con una enfermedad de membrana hialina, ¿cómo se va a manifestar? Como todas estas enfermedades, con una dificultad respiratoria, que valoraremos con el Silberman, y si le hacemos una radiografía de tórax, lo que vamos a ver es un patrón en vidrio esmerilado. Para el MIR hay pocas cosas que sean patognomónicas, pero si os ponen vidrio esmerilado, eso es patognomónico de enfermedad de membrana hialina. Aparte, tendrá mayor afectación de las bases y en ocasiones se puede acompañar de broncograma aéreo. Esto nos puede traer problemas. ¿Por qué? Porque si recordáis, el broncograma aéreo también aparece en las neumonías. Entonces hay a veces que es difícil saber si el niño lo que tiene es que se ha sobreinfectado por una neumonía o lo que tiene es una enfermedad de membrana hialina. ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad? Pues dar lo que le falta a ese pulmón, lo que le falta es el surfactante. El tratamiento fundamental es el surfactante y un soporte respiratorio adecuado. Aparte, se les pone tratamiento antibiótico, por la razón que os he dicho. Son niños muy prematuros, son inmaduros y se nos pueden poner muy malitos de golpe y a veces es difícil diferenciar si además tienen una infección y por eso se ponen también antibióticos, más profilácticos que otra cosa. La taquipnea transitoria del recién nacido, ¿cómo nos la van a poner en el MIR? Pues en el MIR nos van a contar un niño a término, casi a término, que el parto ha sido muy rápido, ha sido una cesárea o ha sido un parto vaginal muy rápido. ¿Por qué nos van a decir esto? Porque cuando un niño nace se producen una serie de contracciones y de fuerzas que lo que hacen es que el pulmón que está lleno de líquido se vaya reabsorbiendo poco a poco. Si el parto ha sido muy rápido o ha sido una cesárea, el niño prácticamente no se ha enterado de que va a nacer y entonces ese líquido no se reabsorbe y eso produce que cuando nacen con dificultad respiratoria porque tienen unos pulmones cargados de líquido. Si le hacemos una radiografía, ¿qué vamos a ver? Pues líquido por todos sitios, líquido en las cisuras, derrame pleural, derrame pericárdico. Esto se va a ir reabsorbiendo, es decir, lo que no ha pasado durante el parto pasará después cuando el niño nazca y poco a poco se irá reabsorbiendo, generalmente en las primeras 12 horas, con lo cual solo tenemos que garantizar un soporte respiratorio adecuado hasta que se reabsorba ese líquido. El síndrome de aspiración meconial, sin embargo, lo que nos van a contar es un niño generalmente postérmino o un sufrimiento fetal. Lo que va a pasar en estos niños es que van a aspirar el meconio que va a quedar impactado en las vías aéreas. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros en una radiografía de tórax de un síndrome de aspiración meconial? Pues lo que vamos a ver es impactaciones algodonosas, se ven las impactaciones algodonosas en la placa de tórax, un tórax hiperinsuflado. ¿Por qué? Porque el meconio es muy espeso y lo que hace es que deja pasar el aire a su través, pero no deja que salga. Entonces los alveolos se van a ir hinchando, van a ir acumulando aire e incluso a veces se puede ver enfisema porque esos alveolos estallan. ¿Cuál es el tratamiento de un síndrome de aspiración meconial? Pues lo más importante, intentar prevenirlo, intentar aspirar directamente de tráquea en paritorio, pero si no hemos conseguido prevenirlo, hay que garantizarles un soporte respiratorio adecuado y aparte hay que poner tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque el meconio es un excelente caldo de cultivo para bacterias y hacen con mucho riesgo, con mucha frecuencia neumonías secundarias. Por eso les ponemos antibiótico. A diferencia de la enfermedad de membrana hialina, que es profiláctico, aquí es porque hacen neumonías secundarias. La hernia diafragmática, ¿qué nos van a contar? Pues las hernias diafragmáticas congénitas en la actualidad son muy sencillas, porque se hace diagnóstico prenatal. En la ecografía prenatal ya vemos si tiene una hernia diafragmática y si no se ha visto en la eco prenatal se va a manifestar como cualquiera de estos trastornos. Cuando nazca el niño va a empezar con dificultad respiratoria. Si le hacemos una placa de tórax, ¿qué vamos a ver? Pues lo que vamos a ver que las asas intestinales y el estómago están en el hemitórax izquierdo, porque generalmente las hernias diafragmáticas son izquierdas, las hernias de Bodalek. ¿Qué hay que hacer con estos niños? Pues si ya lo sabemos o lo hemos visto, si ya lo sabemos, lo ideal es intubarlos directamente en paritorio, garantizar un soporte respiratorio adecuado y cuando el niño esté estable, operarles.
Siempre en el MIR, sobre todo en la patología neonatal, siempre que en una pregunta os pongan cirugía urgente, cirugía inmediatamente, esa respuesta va a ser falsa. Siempre en los neonatos va a ser cuando ellos nos lo permitan, cuando ellos estén estables. Pues lo mismo pasa con la hernia de Bodalek. Es decir, hay que operarlos lo antes posible, pero cuando el niño esté estable. Si el niño está estable, en las primeras 24 horas lo operamos, y si tarda en estabilizarse una semana, pues se tardará una semana en operar. No pasa nada. Y finalmente, la parálisis frénica. ¿Qué nos van a contar en una parálisis frénica? Pues va a ser un parto traumático en el que el obstetra tiene que pegar un pequeño tirón, en el que hay algo que nos sugiera que se ha podido lesionar el nervio frénico. Clínicamente se va a manifestar como todos, con dificultad respiratoria inmediata tras el nacimiento. Y si hacemos una radiografía de tórax, aquí lo que vamos a ver es un hemidiafragma más elevado que el otro. ¿Cuál es el tratamiento? Pues generalmente conservador, soporte respiratorio, hasta que en muchas ocasiones eso resuelve solo, y si no conseguimos que resuelva solo, hay a veces que hay que operarlos, hay que hacerles una aplicatura de ese hemidiafragma. Ahora vamos con la pregunta, para que no os quede ninguna duda. En la pregunta nos cuentan un neonato de 36 semanas de edad gestacional y que tiene dificultad respiratoria, y en la radiografía de tórax se ve fundamentalmente líquido en las cisuras, y entre las opciones nos ponen distintas cosas. Lo que tenéis que daros cuenta aquí es que es un recién nacido prácticamente a término con dificultad respiratoria y que en la radiografía de tórax hay líquido en las cisuras. Eso es una taquipnea transitoria del recién nacido hasta que nos demuestren lo contrario, y hemos dicho que la taquipnea lo que hay que garantizar es el soporte respiratorio hasta que ese líquido se reabsorba. Dentro de las opciones, las que incluyen oxigenoterapia son las opciones 3 y 5. En una nos dicen oxigenoterapia analítica, cultivos y observación, y en la otra oxigenoterapia, reposición hidroelectrolítica y antibioterapia. Dentro de las dos opciones, la más correcta es la número 3. ¿Por qué? Porque lo más acertado es poner oxígeno, y si tenemos dudas de que eso no sea una taquipnea transitoria y que pueda ser que el niño esté empezando con una neumonía, le sacamos cultivos y le observamos. Que el niño se pone peor, tenemos una analítica ya sacada de referencia. Sin embargo, lo de ponerle antibióticos sin sacar una analítica y sin tener nada previo, pues es menos correcto que la opción 3. La siguiente pregunta es sobre los trastornos digestivos en los neonatos. Nos hablan de un recién nacido que empieza con vómitos abundantes no proyectivos y distensión abdominal. Ante un neonato que empieza con vómitos y distensión abdominal, siempre tenemos que descartar una obstrucción intestinal. Si además nos cuentan que el niño salivea mucho, debemos de sospechar una atresia esofágica. Los niños, los recién nacidos, por lo general no tienen salivación activa, es decir, que si vemos una salivación activa, esto es patológico siempre. Ante la sospecha de una atresia esofágica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo primero, vamos a pasar una sonda para ver si encontramos algún tope. Antiguamente, en las antiguas normas de reanimación neonatal, a todos los niños había que pasarles una sonda hasta el estómago. En las nuevas recomendaciones, como la incidencia de atresia esofágica es muy baja, no es necesario pasar en paritorio a todos los niños la sonda. Por eso nos podemos encontrar a estos niños en la planta. Si cuando pasamos la sonda nosotros encontramos un stop, pues ya tendremos que hacer otra serie de estudios, hacerles una endoscopia, una broncoscopia en función del tipo de atresia que sospechemos. La atresia esofágica más frecuente es la tipo 3, en la que hay un bolsón proximal con una fístula distal. Es sin duda la más frecuente de los 5 tipos que hay. La tipo 5 solo es fístula, no hay atresia, solo es la fístula tráqueo-esofágica, y esta puede pasar desapercibida hasta edades posteriores y ser niños que luego se nos presenten en una consulta con neumonías de repetición. Son neumonías aspirativas y que se pueden localizar en distintas regiones y que ya a veces son difíciles de diagnosticar incluso haciendo una fibrobroncoscopia. Si no tenemos una atresia esofágica, es decir, no nos cuentan la salivación abundante, también podemos tener una atresia duodenal. La atresia duodenal, acordaros para el MIR, que se asocia, es la enfermedad de las 3 Ds, es la atresia duodenal, que aparece en niños con síndrome de Down y que en la radiografía de tórax vemos una doble burbuja. Siempre lo han preguntado así, no tenéis que saber absolutamente nada más.
Los pacientes que tienen algún tipo de cuadro obstructivo, de atresia esofágica, atresia duodenal, muchas veces nos cuentan como antecedente en el embarazo un polidramnios. ¿Por qué es esto? Pues la razón es que el recién nacido, el neonato, mejor dicho, participa de forma activa en la producción de líquido amniótico cuando está en el útero de su madre, es decir, lo deglute y al mismo tiempo también lo micciona. Si tenemos una atresia esofágica, poneros como ejemplo, no llega a tragar ese líquido amniótico, con lo cual se va acumulando ese líquido amniótico que el niño no se ha tragado y por eso se produce el polidramnios. Dentro de las opciones que nos cuentan, vamos a repasarlas un poquito. Nos dicen en la opción 1 que lo más frecuente es que esté localizado a nivel del esófago y del intestino delgado. Esto ya hemos dicho que es correcto. Puede haber antecedente prenatal de polidramnios, por lo que os he explicado hasta ahora. Si la localización es en el esófago, el recién nacido puede tener salivación constante. Como ya os he dicho, los recién nacidos no salivean. En la radiografía se puede observar una ausencia de gas distal a las 24 horas de vida. Esta es verdad. A las 24 horas de vida un recién nacido normal ya tiene que tener distribución de aire en la placa de abdomen. Y por último, si en la radiografía se aprecia una imagen de doble burbuja, lo más probable es que se trate de una estenosis pilórica. Esta es la falsa. Si lo que hay es una atresia pilórica, solo habrá una burbuja gástrica, solo veremos en la placa de abdomen una burbuja de gas y no veremos dos. Eso es típico de la atresia duodenal. La siguiente pregunta versa sobre un prematuro y antes de empezar con la pregunta quiero recordaros que los prematuros cada vez hay una incidencia mayor y cada vez son más preguntados en el MIR. Patologías del prematuro que yo creo que os debéis de saber. Pues a nivel respiratorio, la enfermedad de membrana hialina y la displasia broncopulmonar. A nivel digestivo, la enterocolitis necrotizante. A nivel de los ojos, la retinopatía del prematuro como causa de leucocoria. Es lo único que os tenéis que saber, que la retinopatía del prematuro es causa de leucocoria. Y por último, a nivel cardiovascular, el ductus arterioso persistente. No hace falta que os sepáis nada más. La pregunta que tenemos entre manos es un prematuro de 1.200 gramos de peso que en unas pocas horas ha empezado con una gran distensión abdominal, que tiene una sonda puesta y tiene abundantes restos por esa sonda y en la radiografía se ve neumatosis, sin neumoperitoneo. El cuadro clínico es un cuadro clínico típico de enterocolitis necrotizante, una patología muy grave y que tenemos que estar muy alerta para intentar prevenir sus consecuencias. Es un problema vascular a nivel del intestino de estos niños que son muy prematuros y que se ha relacionado pues con una alimentación muy precoz. Siempre los niños prematuros, sobre todo si son muy prematuros, intentamos insistir a las madres que es muy beneficioso que el primer alimento que ese intestino, que es muy inmaduro, ingiera sea lactancia materna, porque previene muchísimo todo este tipo de complicaciones. El cuadro clínico típico es como el de la pregunta. Nos van a poner un prematuro que ha estado muy malito por otra causa, por una enfermedad de membrana hialina, por un ductus y que parecía que se estaba recuperando y de repente pues notamos que está con gran distensión abdominal, con un abdomen doloroso a la palpación y que pues tiene restos por la sonda nasogástrica, no conseguimos que tolere. Si hacemos una radiografía de abdomen, ¿qué vamos a ver? Pues inicialmente, si es una etapa muy inicial, lo que vamos a ver es una asa fija. ¿Qué significa asa fija? Pues estos niños con sospecha de enterocolitis necrotizante se les hacen radiografías de abdomen seriadas cada 6 horas. Y vosotros ya sabéis que las asas intestinales pues, se mueven libremente en la cavidad abdominal. Si tenemos una asa fija, quiere decir que le hemos hecho una radiografía de abdomen ahora y hemos visto un asa en una determinada posición y 6 horas después ese asa está en la misma posición. Quiere decir que la vascularización de ese asa no es buena, no se ha movido. Si avanza un poco más la enfermedad, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a ver gas en esas asas intestinales, va a haber una neumatosis. Y el siguiente escalón es que haya una perforación, se produzca una perforación de alguna asa intestinal y veamos un neumoperitoneo. Un signo de mal pronóstico es ver gas en la vena porta, es un signo de muy mal pronóstico en estos niños. ¿Qué tratamiento utilizamos en estos niños? Pues inicialmente conservador, es decir, les dejamos a dieta absoluta para dejar reposar ese intestino, poniéndoles una sonda nasogástrica y no dándoles ningún tipo de alimentación.
y les ponemos antibióticos intravenosos para prevenir que puedan hacer una sepsis de origen abdominal, cubriendo anaerobios y gram negativos, que son los gérmenes que suelen habitar en nuestros intestinos. Si con eso no va bien, pues habrá que valorar cirugía. ¿Cuándo hacemos una cirugía de entrada? Pues cuando sospechamos que ya está perforado, o bien porque en la placa vemos un neumoperitoneo, o por la sospecha clínica de que ese niño esté perforado, o cuando hay una sepsis de origen abdominal refractaria a todo tipo de antibióticos. En esos casos habría que hacer una intervención quirúrgica. ¿En qué consiste la intervención quirúrgica de una enterocolitis necrotizante? Pues generalmente resecar las asas muertas o la zona de perforación y hacer una anastomosis término-terminal, o simplemente dejar una colostomía de descarga durante X tiempo. En una de las opciones de la pregunta nos dicen que indicación quirúrgica es obligada si presenta heces mucosanguinolentas. Estos niños también pueden presentar dentro de su cuadro clínico sangre en las deposiciones, simplemente por ese problema vascular que han tenido, pero no es una indicación de cirugía, simplemente sería tratamiento conservador. A propósito de la siguiente pregunta, vamos a repasar las hiperbilirrubinemias. Primero, recordad que el aumento de bilirrubina indirecta es el que provoca el color amarillento de la piel, la ictericia, porque es la que es liposoluble. El aumento de bilirrubina directa, aunque generalmente suele acompañar de cierto aumento de bilirrubina indirecta y también suelen tener un color amarillento, es mucho menor que el de la bilirrubina indirecta. Cuando tenemos un aumento de bilirrubina, lo primero y más importante debido a esto es saber si es aumento de bilirrubina indirecta y directa, porque las causas que nos van a provocar estos aumentos de bilirrubina son distintos. Además, el aumento de bilirrubina indirecta es la que produce neurotoxicidad, es la que nos puede provocar la encefalopatía bilirrubínica, o también llamada kernicterus. El aumento de bilirrubina indirecta, lo primero que tendremos que hacer es un CUMS. ¿Por qué? Porque la causa más frecuente es que el CUMS sea positivo y lo que tengamos sea una isoinmunización, bien de grupo o bien de RH. Si el CUMS es negativo, tendremos que hacer un hematocrito, porque si está aumentado lo que tendremos es una policitemia, es decir, tenemos aumentado el número de glóbulos rojos y por eso, al haber mayor número, habrá un aumento de bilirrubina. Si es normal o disminuido, tendremos que mirar los reticulocitos. ¿Para qué? Porque si están aumentados, esto nos traduce una anemia hemolítica, es decir, se están destruyendo más hematíes que son los que provocan este aumento de bilirrubina. Si el número de reticulocitos es normal, pues tendremos todo el resto de causas: ictericia fisiológica, una infección, un cefalohematoma y muchas otras causas. Sin embargo, si lo que tenemos aumentado es la bilirrubina directa, tendremos que distinguir entre que tengamos una vía biliar estenótica o una vía biliar normal. Si la vía biliar está estenótica, la causa más frecuente es la atresia de vía biliar, que además tenéis que saber que es la causa más frecuente de trasplante hepático en la infancia. Y luego tenemos el síndrome de Al-Allí, que es una hipoplasia de esta vía biliar, pero además asociada a otras malformaciones que no hace falta que os sepáis. Si tenemos una vía biliar normal, tenemos una colestasis con vía biliar normal, las causas más frecuentes sean una hepatitis neonatal o una colestasis por nutrición parenteral. Hay otras causas, pero estas son las más importantes. Una vez diferenciado si tenemos una hiperbilirrubinemia directa o hiperbilirrubinemia indirecta, vamos a centrarnos en la ictericia, que ya hemos dicho que es la coloración amarillenta que adquiere la piel cuando aumenta la bilirrubina indirecta. Ese aumento se produce de forma descendente, es decir, inicialmente se pone amarilla la cara y va progresando de forma descendente, es decir, es más grave cuanto más amarillo esté el niño de forma descendente, y luego corrige al revés. Es muy importante en estos cuadros distinguir si son fisiológicos de son patológicos, que es lo que os van a preguntar en el MIR, y es a lo que hace referencia la pregunta. Una ictericia fisiológica nunca aparece en las primeras 24 horas de vida, esa siempre va a ser patológica. Nunca va a haber un aumento importante de bilirrubina directa, es decir, si tenemos una bilirrubina directa por encima de 2, siempre va a ser patológico.
Si el aumento de bilirrubina indirecta es por encima de 12,9 miligramos decilitro, eso también va a ser patológico. O si se acompaña de clínica, es decir, la ictericia fisiológica, como su nombre indica, no crea ningún problema al recién nacido. Si tenemos cualquier tipo de clínica, estancamiento ponderostatural, heces acólicas, rechazo de las tomas, eso ya no es fisiológico, con lo cual tendremos que buscar una causa para esa ictericia. Entonces, con las cosas que hemos repasado, pues vamos a ver qué opciones nos dan en la pregunta. Nos están diciendo que cuál no es característica de la ictericia fisiológica. Bilirrubina directa menor a 6 miligramos decilitro. Esto puede llevar a un poco a controversia, pero dicen menor a 6, es decir, que puede que tenga 4, que tenga 5, que tenga 6. Es decir, esto es patológico. Hemos dicho que todo aumento por encima de 2 es patológico, por lo tanto esta es la que no es característica de la ictericia fisiológica, pero vamos a repasar el resto de las opciones. Bilirrubina indirecta en sangre de cordón igual a 3 miligramos decilitro. Esto, aunque no lo hemos comentado, en todos los niños que puedan ser susceptibles a tener algún problema con la bilirrubina, se les toma una muestra de la sangre de cordón para ver de qué partimos. Y ya se considera patológico tener una bilirrubina de cordón por encima de 5, por lo tanto, esta sería verdad. Inicio a partir de las primeras 24 horas de vida. Ya hemos dicho que a partir de las 24 horas de vida es cuando se inicia la ictericia fisiológica y por debajo de las 24 horas de vida siempre debemos considerarlo patológico. Duración inferior a 7 días. La ictericia fisiológica suele durar menos de 7 días. Hay veces que están amarillos durante más tiempo. ¿Por qué? Porque hay veces que están con lactancia materna y recordad que la lactancia materna también es una causa de ictericia no maligna, por así decirlo, y que suele durar más tiempo, puede durar incluso 2 o 3 meses. No está indicado retirar la lactancia materna porque un niño tenga ictericia por lactancia materna. Si tenemos alguna duda si es la causa o no de su ictericia, se le puede retirar 24 horas la lactancia materna y entonces vemos cómo de forma fulminante desaparece la ictericia, pero no es peligrosa y hay que tranquilizar a los padres. Es mucho más conveniente que estén con lactancia materna, con todos sus beneficios, que retirársela porque tengan una coloración un poco amarillenta. Y ausencia de patología de base, hemos dicho que es la característica primordial de una ictericia fisiológica. La siguiente pregunta versa sobre la incompatibilidad de grupo y la incompatibilidad RH. Es algo muy preguntado en el MIR y tenéis que tener muy claro las diferencias entre una y otra, porque siempre os mezclarán las características de una y otra en la pregunta e intentarán liaros. En primer lugar, vamos a recordar el CUMS, antes de meternos con la pregunta. Tenemos dos tipos de CUMS, el CUMS indirecto y el CUMS directo. El CUMS indirecto es el que le hacemos a la madre, puesto que está embarazada y antes de que nazca el niño, de forma indirecta, vemos lo que está pasando dentro. Lo que detecta son anticuerpos sueltos en la sangre de la madre. El CUMS directo es el que se le hace directamente al niño cuando nace. ¿Y qué va a detectarnos? Pues anticuerpos pegados en los hematíes, es decir, que ya ha habido una afectación de ese hematí y que se puede producir una lisis de esos hematíes por esos anticuerpos que tiene pegados. Vamos a ver qué pasa en cada una de estas enfermedades antes de repasar la pregunta. La incompatibilidad de grupo es muy frecuente, a diferencia de la incompatibilidad RH, que es afortunadamente poco frecuente. ¿Qué es lo que nos pasa en la incompatibilidad de grupo? Pues que la madre, de forma natural, tiene anticuerpos. Por ejemplo, cuando una madre es 0, tiene de forma natural anticuerpos anti-A y anti-B. Es decir, que si la madre es 0 y el niño es B, pues tendrá anticuerpos anti-B. ¿Qué pasa en la incompatibilidad RH? Pues en la incompatibilidad RH, si la madre es RH negativa y el bebé es RH positivo, la madre reaccionará frente a ese RH positivo. ¿Qué pasa cuando la madre se queda embarazada? Pues cuando la madre se queda embarazada, si se produce una incompatibilidad de grupo, ya desde el primer embarazo los niños pueden nacer afectos. ¿Por qué? Porque esos anticuerpos que tiene que son naturales, son IgG naturales y por lo tanto atraviesan placenta. Sin embargo, en la incompatibilidad RH es algo que no tiene la madre de forma natural, es decir, ella es RH negativa,
se queda embarazada de un primer niño que es RH positivo y sobre todo al final del embarazo, que se producen pequeñas roturas en los vasos de la placenta, pasan hematíes del niño hacia la madre. Entonces la madre tiene un contacto con hematíes RH positivos, que ella los detecta como extraños. ¿Y qué hace? Reacciona contra ellos y crea anticuerpos anti-RH, pero son IgM. Acordaos de que la IgM es muy grande y no atraviesa la placenta. Por lo tanto, en el primer embarazo solo se sensibiliza y no se afecta al niño. Pero en el siguiente embarazo, cuando vuelve a pasar lo mismo, los anticuerpos del niño pasan a la madre, como tenemos memoria inmunológica, lo que se van a producir ya son IgGs, que sí que atraviesan placenta y que afectan al niño. En cuanto a la clínica, ¿qué diferencias hay? Pues la incompatibilidad de grupo es mucho más leve, como mucho puede ser una ictericia, en algún caso una anemia hemolítica, pero muy leve. Sin embargo, la incompatibilidad RH por lo general suele ser una enfermedad muy grave. Suele cursar más que con ictericia solo, la ictericia es más secundaria a la anemia hemolítica, hidrosfetal, incluso hay niños que hay que tratarles intraútero. En cuanto a la profilaxis, recordar que en la incompatibilidad de grupo no cabe la profilaxis, puesto que son anticuerpos naturales IgG de la madre, por lo tanto no vamos a poder prevenir nada. En la que vamos a poder prevenir algo es en la incompatibilidad RH. ¿Y cuándo vamos a hacer esa profilaxis? Cuando tengamos un CUMS indirecto negativo. Si en una pregunta nos dicen cuándo vamos a hacer profilaxis en una madre con CUMS indirecto positivo, la respuesta va a ser nunca, porque ya está sensibilizada, no vamos a poder prevenir nada. Ya se ha sensibilizado por un embarazo previo, por un aborto, por un embarazo ectópico y no vamos a poder prevenir que los siguientes niños se afecten. Entonces vamos a repasar lo que nos preguntan aquí. Es una pregunta de MIR, que fue un poco controvertida, por eso quiero que la repasemos. Y nos hablan de, respecto a la incompatibilidad materno-fetal en el sistema AVO de grupos sanguíneos, ¿qué es cierto? ¿Es más grave que la isoinmunización por incompatibilidad RH? Pues esta es falsa, ya hemos dicho que en general es más leve. ¿Afecta a primogénitos? Esto es verdad, ya hemos dicho que son anticuerpos naturales y esta es la opción que en ese MIR se dio por verdad. La detección prenatal es muy importante porque se asocia a anemia fetal severa. Ya hemos dicho que no, que suele ser un cuadro leve. La prueba de CUMS es positiva. Pues esta opción también es verdadera. Lo que pasa que hay que puntualizar, el CUMS indirecto siempre es positivo, pero el CUMS directo a veces puede ser negativo o débilmente positivo y por eso la opción que se dio por correcta fue la 2 y no se anuló la pregunta, pero debéis de saber que la respuesta 4 en realidad también es verdadera. ¿Es una causa muy infrecuente de enfermedad hemolítica del recién nacido? Pues no es infrecuente, ya hemos dicho que es mucho más frecuente que la incompatibilidad RH. La siguiente pregunta versa sobre las infecciones en los neonatos. Hay distintos mecanismos por los que un neonato se puede infectar. El primero de ellos son las infecciones connatales, es decir, se infecta intraútero. Este tipo de infecciones son muy poco preguntadas en el MIR. Alguna vez ha caído alguna pregunta, pero son muy generales. Las únicas cosas que debéis de saberos de este tipo de infecciones son: 1. Que cuanto antes en el embarazo se produzca la infección suelen ser más graves. Hay excepciones, pero en general son más graves cuando se producen en el primer trimestre del embarazo. 2. Que tienen una clínica muy similar entre ellas. Es decir, que luego va a ser difícil diferenciar si han sido producidas por un germen y por otro. Generalmente cursan con crecimiento intrauterino retardado, afectación hematológica con anemia, con hepatoesplenomegalia asociada, con afectación del sistema nervioso central en todos los casos, con calcificaciones intracraneales, hidrocefalia y muy frecuentemente afectación ocular. Tienen gran predilección por los ojos, retinitis, corioretinitis y todas las múltiples afectaciones oculares. Aparte, suelen ser infecciones que pasan muy desapercibidas en la madre. Es decir, la madre va a pasar una especie de cuadro gripal y no va a saber que se ha infectado por ese germen.
Y además tenemos las infecciones latentes, es decir, cuando el niño se ha infectado muy al final del embarazo, nace un niño normal, pero pasado un tiempo puede aparecer secuelas como sordera neurosensorial cuando tienen 5 o 6 años o problemas secundarios de corioretinitis. De este tipo de infecciones yo no me estudiaría nada más. En lo que nos vamos a centrar son en las infecciones que se producen en el momento del parto a través del canal del parto o a través de una corioamnionitis o justo después del parto. Vamos a tener que diferenciar entre la sepsis precoz, la sepsis tardía y la sepsis nosocomial. La sepsis precoz es la que se produce por debajo de los 7 días de vida y la sepsis tardía por encima de los 7 días de vida. La sepsis precoz, la característica fundamental es que es diseminada desde el inicio, es decir, es una sepsis fetén. Sin embargo, la sepsis tardía suele iniciarse en un foco, generalmente una infección de orina, y a partir de ahí se disemina y genera una sepsis. Los gérmenes de la sepsis precoz, los más frecuentes, el Streptococcus agalactiae, el E. coli y la listeria. De la sepsis tardía, el E. coli K1 y el Streptococcus tipo 3, que son más agresivos, tienen unas características peculiares por las cuales, aunque hagamos profilaxis, no vamos a prevenirlas. En la sepsis nosocomial, los gérmenes que con mayor frecuencia nos dan problemas son el Staph aureus, los bacilos gram negativo y la cándida. ¿Cuáles son los factores de riesgo de cada una de ellas? En la sepsis precoz, tener fiebre intraparto, un estrepto positivo en el exudado recto-vaginal de la madre, una bolsa rota más de 18 horas, una infección de orina en el tercer trimestre, tener otro hijo afecto de una sepsis precoz o una corioamnionitis. El factor fundamental de tener una sepsis tardía es la prematuridad, porque los prematuros son muy inmaduros, son inmunodeprimidos y tienen mayor riesgo de coger infecciones. Y una sepsis nosocomial, pues como toda sepsis nosocomial, estaría ingresado en una UBI. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento de la sepsis precoz va encaminado a este tipo de gérmenes y son la ampicilina y la gentamicina. Y la sepsis tardía, como son los mismos gérmenes, el tratamiento antibiótico es el mismo, ampicilina y gentamicina. Si tuviéramos afectación del sistema nervioso central, en vez de gentamicina utilizaríamos cefotaxima, que atraviesa mejor la barrera hematoencefálica. En la sepsis nosocomial solemos utilizar amicacina y vancomicina, y si sospechamos una cándida, anfotericina B. La sepsis precoz tiene una alta mortalidad, pero baja morbilidad, es decir, los que sobreviven tienen pocas secuelas. Sin embargo, en la sepsis tardía, aunque tiene una mortalidad mucho más baja, sí que deja más secuelas que la sepsis precoz. En la sepsis nosocomial es una infección muy grave porque suelen ser pacientes que si están en una UBI es porque ya tienen un problema de base importante y la mortalidad suele ser bastante alta. Pues vamos a repasar la pregunta. Aquí nos dicen que qué no es típico de la sepsis precoz y nos dicen el agente causal más frecuente es el Streptococcus agalactiae. Ya hemos dicho que sí. Aparece en los primeros 7 días de vida, es su definición. Suele cursar como una afectación multisistémica fulminante. Ya hemos dicho que sí, a diferencia de la tardía. Causa meningitis en el 95% de los casos. Esta es la falsa. Ya hemos dicho que suele cursar como una sepsis fulminante desde el inicio y se focaliza con mucha menos frecuencia en forma de meningitis, a diferencia de la sepsis tardía, que a veces puede manifestarse por una meningitis y diseminarse desde ahí. Y el tratamiento suele ser ampicilina y gentamicina, que es exactamente el que solemos utilizar. La sepsis precoz se puede prevenir, es decir, si nosotros tenemos una madre con una bolsa rota prolongada, pondremos tratamiento antibiótico para intentar prevenirlo. Si tenemos una madre con un estrepto agalactiae positivo, pondremos tratamiento antibiótico para prevenir que suba por el canal del parto y afecte al niño. Para terminar con el bloque de neonatos, vamos a hacer una pregunta sobre politoxicomanía. No es raro que nos encontremos una madre que ha consumido algún tipo de droga o, lo más habitual, que ha consumido múltiples tipos de drogas.
Lo más importante es que sepáis cuáles son las que producen síndrome de abstinencia y cuáles son las que provocan malformaciones asociadas. Dentro de las que provocan malformaciones asociadas están fundamentalmente la cocaína y el alcohol. La cocaína apenas produce síndrome de abstinencia, porque como ya sabéis en los adultos el tipo de síndrome de abstinencia que produce es un síndrome de abstinencia psicológico más que físico. Y los recién nacidos pues todavía no tienen mucha cabeza para pensar y darse cuenta que han dejado de recibir su dosis de cocaína. Sin embargo, la cocaína es un potente vasoconstrictor y eso provoca grandes problemas en su vida fetal, provocando riesgo de parto prematuro, de aborto, de desprendimiento de placenta normalmente inserta y si no se ha producido ninguno de estos problemas, debido a esa vasoconstricción y que está llegando menos riego al feto y menos nutrientes, de malformaciones asociadas. El alcohol también produce con poca frecuencia síndrome de abstinencia, sin embargo, sí que produce malformaciones, el llamado síndrome alcohólico fetal. Hay distintos grados de síndrome alcohólico fetal, está el FETEN, que suelen ser niños que asocian cardiopatía congénita, epicanthus, blefaroespasmo, tienen las palmas de las manos, las líneas son específicas de este tipo de niños, son niños hiperactivos cuando son más mayores y hay niños que tienen más síntomas y otros niños que tienen menos síntomas. Y las dos drogas fetenes que provocan síndrome de abstinencia son la heroína y la metadona, igual que en el adulto. La heroína y la metadona, cuando una persona deja de consumir heroína, tiene un síndrome de abstinencia, tiene un mono. Pues al recién nacido le pasa lo mismo. Ha estado durante todo el embarazo pasándole su dosis constante de heroína o de metadona y de repente con el parto esa dosis de forma brusca desaparece y entonces el niño tiene un síndrome de abstinencia, tiene un mono por falta de la droga. El síndrome de abstinencia de la metadona es más grave y suele ser más tardío, hay veces que aparece a las 2-3 semanas. Los síntomas son diversos, generalmente suelen ser temblores, irritabilidad, niños que comen mal, pero hay a veces que pueden incluso tener fiebre, convulsiones, dificultad respiratoria. Por eso hay que estar muy atentos y el tratamiento es simplemente un tratamiento de soporte mientras se les pasa ese mono, entre comillas, que están sufriendo. Para empezar este bloque vamos a hablar un poco de las generalidades de cómo valoramos si un niño está desarrollándose bien o mal, o si está creciendo adecuadamente o no está creciendo adecuadamente. Lo primero, destacaros que nosotros utilizamos una serie de tablas que probablemente ya habréis visto todos, que son las tablas percentiladas, y que cada vez que viene un niño a la consulta, pues les tallamos y les pesamos y vamos cubriendo una serie de puntos para ir viendo cómo va la evolución de su crecimiento. Una determinación puntual de peso y talla en un niño tiene muy poco valor. ¿Por qué? Porque puede estar influida por la época del año, puede estar influida porque haya cogido un catarro la semana previa, porque haya cogido una gastroenteritis. Entonces, un valor puntual no nos sirve de nada. Nosotros nos fijamos en la evolución de la gráfica, fundamentalmente en la velocidad de crecimiento. Es uno de los parámetros que más nos orienta, aunque tampoco es FETEN, de que la evolución del crecimiento de ese niño es correcta. Hay dos fórmulas que utilizamos a veces para saber más o menos si el niño está dentro del peso y de la talla que le corresponde, que la del peso fue preguntada una vez en el MIR. Yo creo que es poco práctico que os las aprendáis porque fue preguntado hace muchísimos años y como os habéis dado cuenta, la evolución del MIR es a preguntar casos clínicos. Pero por si acaso os dejo recogidas las dos. La del peso es la edad por 2 más 8 y la de la talla es la edad por 6 más 77. ¿Qué otras cosas nos fijamos en los niños para ver si su desarrollo es correcto? El índice de masa corporal, también lo utilizamos, pero acordaros de que no diferencia la masa magra de la masa grasa, es decir, puede tener un índice de masa corporal aumentado porque tenga una obesidad o puede estar aumentado porque sea el típico musculitos que ha ido al gimnasio y tiene mucho más músculo y no es grasa. Por eso también utilizamos los pliegues cutáneos, hay que medirlos para ver el grado de desnutrición o no.
Otra cosa que valoramos es la edad ósea, que en los más pequeñitos la hacemos en la tibia izquierda, una radiografía de la tibia izquierda, y en los más mayores de la muñeca izquierda. Hay unos atlas en los cuales van apareciendo los núcleos de osificación de los distintos huesos y nos dice cuál es la edad ósea de ese niño. Es normal que haya una diferencia hasta de 2 años entre la edad ósea y la edad cronológica. Por encima o por debajo lo debemos de considerar patológico y buscar una causa. Y también nos fijamos en el desarrollo sexual, en los estadios de Tanner, que tienen una edad en concreto de aparición y que tienen que ir progresándose y no estancarse en ninguno. Entonces, viendo estas cosas que acabamos de repasar, vamos a ver la pregunta. Nos preguntan la incorrecta. En las últimas décadas se ha observado un aumento de la talla media poblacional, secundario a un mejor equilibrio entre el aporte calórico y proteico. Pues esta parece cierta. El índice más sensible para detectar alteraciones en el crecimiento es el índice de masa corporal. Pues ya hemos dicho que no es el más sensible, porque no hay diferencia entre masa magra y masa grasa. Como regla general, un niño duplica su peso de recién nacido a los 6 meses y lo triplica al año. Pues esto es verdad. Y para valorar la edad ósea se utiliza la radiografía de tibia izquierda en menores de 1 año y la de muñeca izquierda en niños mayores de 1 año. Eso ya hemos dicho que también es verdad. Y la dentición comienza por los incisivos centrales hacia los 6-8 meses y avanza hacia los lados. La dentición, esta opción la podemos dar por verdadera, pero la dentición es algo muy variable. Es muy variable entre distintas regiones del mundo y es muy variable dentro de una misma región del mundo. Aparte, hay a niños que les tarda mucho más en salir los dientes que a otros, y eso no significa que sea patológico, es de lo que menos nos podemos fiar. El hecho de que un niño le hayan empezado a salir los dientes a los 6 meses y a otro no le hayan salido a los 8, no podemos considerarlo patológico, y ya os digo que es muy variable. En esta pregunta nos hablan sobre el desarrollo psicomotor de los niños. Es muy importante que si hay algún problema en su desarrollo psicomotor lo detectemos lo antes posible para intentar hacer una fisioterapia motora lo más precoz posible, porque el cerebro de los niños es muy plástico y cuanto antes actuemos, menores serán las secuelas de los problemas generados. Aparte de intentar tipificar la causa que desencadene ese retraso en su desarrollo psicomotor. El desarrollo psicomotor de los niños se produce, como os pongo, desde arriba hacia abajo. Los recién nacidos no sostienen la cabeza, están un poquito más rígidos y tienen los ojos de muñeca, se voltean según les volteemos nosotros la cabeza. Por mucho que las abuelas se empeñen, no sonríen. La sonrisa social, es decir, que nosotros les sonriamos y nos devuelvan la sonrisa, aparece al mes de vida. A los 3 meses ya empiezan a sostener la cabecita, ya tienen la cabeza rígida y se queda quieta. Hacia los 4 meses ya empiezan a voltearse, ya aprenden ellos a voltearse. A los 6 meses inician la sedestación y empiezan a decir alguna sílaba. Ma, pa, a veces las repiten 2 veces. A los 8 meses ya oponen el pulgar, que es algo muy importante para que ellos empiecen a coger los cubiertos y empiecen a intentar llevarse la comida a la boca. También a los 8 meses empiezan a reptar. A los 10 meses ya se ponen de pie. Ellos consiguen ya controlar los pies y ponerse de pie aunque no consigan dar pasos. A los 12 meses es cuando inicia la deambulación y ya dicen alguna palabra un poco más compleja. Y a los 15 meses ya consiguen hacer alguna frase corta que incluya 2 palabras y comienzan a correr. Al principio corren sin freno, por eso muchas veces si no los vigilamos se nos estampan contra una farola porque ellos no se dan cuenta y no consiguen frenar. Saben que se van a dar pero no consiguen frenar. Ya con más mayores, con 24 meses, aprenden a frenar antes de llegar al final de donde ellos quieren. Entonces, según la pregunta, nos están hablando de un niño de 13 meses y nos dan una serie de opciones. Combinación de 2 palabras, inicio de deambulación, prensión palmar, reflejo de moro presente, pinza del pulgar ausente.
Entonces, nos combina también, aparte del desarrollo psicomotor, los reflejos. Recordad que los reflejos primitivos suelen desaparecer entre los 4 y los 6 meses, aunque hay algunos que desaparecen más tarde. Y el reflejo de paracaídas, recordad que aparece más tarde y no desaparece nunca. Como tiene 13 meses, de las cosas que hemos contado, ha iniciado la deambulación, por lo tanto la correcta es la 2. En cuanto a la talla baja, es muy importante la historia y la exploración física, para diferenciar si tenemos una variante de la normalidad de tenemos una talla baja patológica. Las tallas bajas patológicas son muy poco frecuentes, el 20%, y nos darán alguna pista en la exploración física sobre todo. Es importante en estos niños saber la talla de los padres, la talla de la madre y la talla del padre, para saber la talla diana del niño, que se calcula sumando la talla de la madre más la talla del padre partido entre 2 y sumándole 6,5 centímetros si es un varón y restándole 6,5 centímetros si es una niña. Cuando sospechamos una talla baja patológica, tenemos que ver si el niño es armónico o disarmónico, es decir, el niño es armónico, es bajito todo él, puede ser un crecimiento intrauterino retardado, que en muchos casos no llegan a recuperar su talla, la genética que les correspondía, enfermedades crónicas, las malnutriciones y las desnutriciones que causan algunas enfermedades crónicas hacen que por una falta de nutrientes pues los niños no crezcan el potencial que tenían que crecer. Y luego están los disarmónicos, fundamentalmente alteraciones cromosómicas. La que os tenéis que saber es el síndrome de Turner, las Turner son bajitas, y las displasias óseas, que generalmente son de huesos largos, de las extremidades inferiores, que hacen que se les arqueen sobre todo los fémures, y la zona inferior de su cuerpo sea la que es más baja con respecto al segmento superior. Y lo que es más importante, lo que os van a preguntar en ERMIR y lo que os tenéis que saber grabado a fuego son las variantes de la normalidad, la talla baja familiar y el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. Os van a intentar en las preguntas mezclar características de las dos. Os tenéis que saber muy bien cuál es la característica de cada una de ellas para que no os líe. La talla baja familiar no es ni más ni menos que mamá es bajita, papá es bajito, a mí me corresponde ser bajito. Si mamá mide 1,50 y papá mide 1,60, el niño, por mucho que los padres se empeñen, no puede medir 1,70. Y el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo son niños que van como un poco más retrasados. Son el típico que en clase es el más bajito de clase y que cuando te lo encuentras muchos años después ha pegado un estirón enorme y es mucho más alto que tú. Peso del recién nacido y longitud de recién nacido en ambos dos es normal. Antecedentes familiares, pues evidentemente la talla baja familiar es antecedentes de talla baja y en el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo suelen tener antecedentes de retraso puberal. En cuanto a la edad ósea, la talla baja tiene una edad ósea normal porque es como le corresponde y sin embargo en el retraso del crecimiento lo que hay es una edad ósea retrasada, van más lentos que los demás. Cuando tienen el crecimiento lento, las tallas bajas suelen ir lentas los primeros años. Las tallas bajas suelen tener en las curvas, pues los puntitos van siempre pegados al percentil 3. Son niños que tienen su curva propia y que van así. En el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo, donde tienen el hachazo más importante es entre los 1 y 3 años y luego prepuberal. Es decir, son niños que van por aquí, de repente se meten en donde le corresponde y vuelven a bajar antes de la pubertad para volver a subir. El inicio de la pubertad en la talla baja familiar es normal y sin embargo en el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo está retrasada. En cuanto a la predicción de talla, pues será su talla diana más menos 5 centímetros en ambos casos y la talla final, pues en la talla baja es baja, que es lo que le correspondía, y en el retraso del crecimiento y desarrollo tienen una talla normal.
Vamos a iniciar el bloque de respiratorio. No es uno de los bloques más importantes dentro de la pediatría. Entonces nos vamos a centrar en las dos patologías que os tenéis que saber, puesto que son propias de la infancia, que son la bronquiolitis aguda y la fibrosis quística. En cuanto a la bronquiolitis aguda, os la van a preguntar siempre como un caso clínico, aunque esta no sea la pregunta tipo y que simplemente sea para repasar las características de la misma, que sepáis que casi siempre la preguntan como caso clínico. ¿Cómo nos lo van a poner? Pues nos van a contar un bebé que estaba con un cuadro catarral los días previos, que estaba bien y que de repente empieza con dificultad respiratoria, de semiología baja, es decir, con tiraje intercostal, aleteo nasal, incluso que los padres le escuchan las sibilancias. Eso es una bronquiolitis aguda. La bronquiolitis aguda tradicionalmente se ha definido como el primer episodio de sibilancias en un niño menor de 2 años. Esta definición últimamente está en debate porque ahí podrían sumarse niños con bronquiolitis aguda y niños que tienen su primera crisis asmática, pero para vosotros, para el MIR, sigue siendo válida esa definición. Generalmente os van a poner un niño menor de 6 meses, que es cuando más se produce esta infección. Suele tener un pico invernal, aunque se puede producir durante todo el año, hay un pico predominante en época invernal, generalmente noviembre, diciembre, enero. ¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Porque nos va a servir para luego los diversos tratamientos que se han ido utilizando. Pues lo que se produce es una inflamación de todos los bronquiolos terminales con una secreción abundante de mocos, bronquiolorrea, y además en los que son un poquito más mayorcitos el músculo liso que rodea esos bronquiolos se contrae, se produce una broncoconstricción. Por eso se han utilizado distintos tratamientos para esta enfermedad. Debido a esta cantidad tan importante de moco, empezamos a utilizar adrenalina nebulizada, pero vimos que no era eficaz. Como hay una broncoconstricción, se utilizaron broncodilatadores como los que se utilizan en las crisis asmáticas, fundamentalmente salbutamol, pero también hemos visto que es poco eficaz en estas infecciones. Es decir, la conclusión es que en este tipo de niños hemos avanzado poco en los últimos años y que lo único que está demostrado que les mejora es el oxígeno. El único tratamiento eficaz en un niño con bronquiolitis aguda es el oxígeno. También tenéis que saber cuáles son las causas más importantes de bronquiolitis aguda. La causa FETEN y más importante que os debéis de saber es el virus VRS, el virus respiratorio sincitial. Sigue siendo la causa más importante y además suelen ser más graves. Aparte, os tenéis que saber que hay nuevos virus que se van descubriendo y que están en relación con la bronquiolitis aguda, como son el metaneumovirus, el adenovirus, y os tenéis que quedar también con un nombre de un virus de reciente diagnóstico, que es el bocavirus. ¿Cuál es el pronóstico de esta enfermedad? El pronóstico en general es bueno, pero tenéis que saber que siempre está en debate que estos niños puedan tener a lo largo de su infancia cierta hiperreactividad bronquial y que ante cualquier catarro pues sus bronquios reaccionen y se provoquen episodios similares a esa primera bronquiolitis que tuvieron. En resumen, os tenéis que saber muy bien el cuadro clínico típico, porque además el diagnóstico es fundamentalmente clínico, no necesitamos ninguna prueba diagnóstica para diagnosticar una bronquiolitis aguda. A veces realizamos una radiografía de tórax cuando pensamos que se han sobreinfectado y lo que encontramos en una radiografía de tórax debido a esa intensa dificultad respiratoria es una hiperinsuflación torácica y alguna telectasia. Centrándonos ya en la fibrosis quística, os quiero recordar que es la enfermedad letal más frecuente de la raza blanca y que es muy preguntada en el MIR. De la fibrosis quística os tenéis que saber todo, o prácticamente todo. Así, para resumir los aspectos más teóricos, recordad que la fibrosis quística es de herencia autosómica recesiva
y que lo que se produce es una alteración en el gen CFTR y que la alteración genética más frecuente es la F508del en nuestro medio. Este gen codifica para una proteína del mismo nombre, la proteína CFTR, que es un canal iónico, y lo que nos produce son alteraciones fundamentalmente a nivel respiratorio y a nivel de las glándulas exocrinas. A nivel respiratorio lo que nos produce son unas secreciones espesas, son secreciones pobres en sodio y en agua, y estas secreciones lo que provocan es una intensa inflamación. Esta inflamación provoca una lesión tisular y esta lesión tisular predispone a infecciones que a su vez provocan secreciones espesas, convirtiéndose en el círculo vicioso que provoca todas las manifestaciones a nivel respiratorio. En cuanto a las glándulas exocrinas, la glándula por excelencia alterada en la fibrosis quística es el páncreas, provocándonos una insuficiencia pancreática exocrina, un síndrome malabsortivo. Los islotes de Langerhans inicialmente no se afectan. La fibrosis quística no afecta de forma genética los islotes de Langerhans. Posteriormente, con la evolución de la enfermedad, pueden verse afectados por la fibrosis del páncreas exocrino. Centrándonos en las manifestaciones clínicas, vamos a dividirlas en clínica respiratoria, clínica digestiva y otras manifestaciones. En cuanto a la clínica respiratoria, la primera manifestación de una fibrosis quística puede ser una bronquiolitis aguda grave. Incluso madres que te refieran bronquiolitis agudas de repetición. Ya hemos dicho que la bronquiolitis aguda solo se puede sufrir una vez porque es el primer episodio de sibilancias, pero hay a veces que como los pacientes van a distintos sitios, a su pediatra, al hospital, a otro hospital, pues hay veces que se les catalogan de episodios del mismo episodio cuando en realidad son distintos. ¿Y cuál sería el tratamiento de esta bronquiolitis aguda grave? Pues igual que el de cualquier bronquiolitis aguda. El síntoma más constante de las fibrosis quísticas es la tos crónica. Es tan constante que de veces que los pacientes ni siquiera se dan cuenta y no la ven como anormal. Cuando tú haces una revisión de un paciente con fibrosis quística y le preguntas que qué tal está, y está bien, y le dices, ¿y toses por las mañanas? Dicen, sí. ¿Y tienes mucha expectoración? Sí. ¿Y es verdosa? Sí, pero para ellos es algo normal, es algo cotidiano que les ha pasado desde pequeños. ¿Y cuál es el tratamiento fundamental para esta tos crónica? La fisioterapia respiratoria. Estos niños tienen que hacer fisioterapia respiratoria 2 veces al día para expectorar todas esas secreciones y evitar que se sobreinfecten. Es el tratamiento más sencillo, el más barato y el que menos cumple. También pueden producirse neumotórax. Y el tratamiento de los neumotórax es igual que el de los neumotórax en cualquier paciente. Una característica muy típica de las fibrosis quísticas son las bronquiectasias, que son las dilataciones anormales de los bronquios. Estas bronquiectasias son las que nos pueden producir mayores complicaciones, entre ellas las neumonías. Son neumonías bacterianas. Los gérmenes que con mayor frecuencia atacan a una fibrosis quística son el Staph aureus, es el más precoz, la Pseudomonas aeruginosa, que es la más típica de los pacientes con fibrosis quística, y la Burkholderia cepacia, que es la más grave. El tratamiento de estas neumonías, ¿cómo es? Pues si es una neumonía grave, una reagudización grave en la que el paciente está mal, pues necesitaremos ingresarle y ponerle el tratamiento antibiótico intravenoso. Si es una reagudización más leve, que no llega incluso a ser neumonía, pues el tratamiento será ambulatorio. Y luego hay una situación particular, que es los pacientes portadores de Pseudomonas aeruginosa. Son pacientes que no tienen una reagudización clínica, no tienen un empeoramiento respiratorio, pero que en los cultivos de esputo que se les hacen habitualmente a estos pacientes crece Pseudomonas aeruginosa. La Pseudomonas aeruginosa se ha asociado con un deterioro de la función pulmonar, entonces hay que intentar erradicarla. ¿Y cómo la erradicamos? Pues en los niños en los que no tienen clínica respiratoria se les ponen antibióticos nebulizados, colimicina y tobramicina inhaladas. Otra complicación de las bronquiectasias son las hemoptisis. Como son bronquiolos anormales, están vascularizados en muchas ocasiones por vasos aberrantes y que sangran con facilidad y que además con la tos que tienen estos niños pues predisponen a que sangren. Esto es algo muy grave en estos pacientes.
hay que ingresarlos, hay que dejar de hacerle la fisioterapia respiratoria, hay que darles vitamina K y hay que embolizar el vaso que está sangrando. Si no conseguimos dejar que sangren con la embolización, lo que hay que hacer es una lobectomía del trozo de pulmón que está sangrando. Otra complicación son las atelectasias. Estas bronquiectasias se quedan acumuladas de moco y ese moco hace que ese trozo de pulmón se colapse, provocando atelectasias. El tratamiento de estas atelectasias es fisioterapia intensiva. Antes incluso llegaban a hacer fibrobroncoscopias para intentar aspirar esos tapones de moco, pero se ha visto que es una técnica muy agresiva y que con una fisioterapia bien hecha resuelven estas atelectasias. Estos niños acaban haciendo una insuficiencia respiratoria crónica, cada vez de forma más avanzada. Incluso hay algunos que llegan adultos sin insuficiencia respiratoria crónica. La insuficiencia respiratoria crónica evoluciona a un cor pulmonare y una insuficiencia cardíaca derecha, como el EPOC de los adultos. ¿Y cuál es el tratamiento de esto? Oxigenoterapia domiciliaria y trasplante pulmonar. También los pacientes que ya tienen una insuficiencia respiratoria crónica pueden hacer una aspergilosis broncopulmonar alérgica. Y el tratamiento de esta aspergilosis broncopulmonar alérgica, muy típica de los pacientes con fibrosis quística y una asociación que debéis de recordar para el MIR, es el mismo que el de cualquier aspergilosis broncopulmonar alérgica, es decir, corticoides. En cuanto a la clínica digestiva, tenemos que diferenciar por un lado el páncreas y por otro lado el resto del tubo digestivo. Y hemos dicho que lo típico de la fibrosis quística es la afectación pancreática y lo típico es la insuficiencia pancreática exocrina. Son niños que en el primer año de vida se produce un estancamiento ponderostatural, no engordan, no crecen, que empiezan a tener una distensión abdominal muy abundante y que tienen deposiciones esteatorreicas, unas deposiciones muy voluminosas y que flotan en el agua. Esto es un síndrome mal absortivo que si se acompaña de clínica respiratoria nos sugiere fibrosis quística, pero que si solo tuviera clínica de síndrome mal absortivo podría ser por otra causa. ¿Y cuál es el tratamiento de este síndrome mal absortivo? Pues darle lo que ellos no tienen, darles suplementos de enzimas pancreáticos, una dieta hipercalórica y suplementos de vitaminas liposolubles. La insuficiencia pancreática endocrina ya hemos dicho que no es algo que genéticamente se produzca por una alteración de la fibrosis quística. Se produce de forma secundaria, es por la mala suerte que tienen los islotes de Langerhans de estar dentro del páncreas exocrino. Lo que se produce es que se va fibrosando el páncreas exocrino y va estrangulando los islotes de Langerhans. Y en las fibrosis quísticas con mayor de 10 años de evolución se puede producir una diabetes con necesidad de pinchar insulina en estos niños. En cuanto al tubo digestivo, la manifestación más frecuente es el hilio meconial y la más precoz. El hilio meconial se refiere a un cuadro obstructivo producido por el meconio que no se ha expulsado. El meconio tiene que ser expulsado en las primeras 48 horas de vida. Si en las primeras 48 horas de vida no se ha expulsado, debemos de sospechar que está pasando algo. Hay veces que se producen cuadros obstructivos con vómitos, con distensión abdominal y es ese meconio que ha quedado impactado y es lo que se llama hilio meconial. Ante todo hilio meconial hay que descartar siempre una fibrosis quística y hacer unos iones en sudor. El equivalente del hilio meconial se produce en niños más mayores. Es también un cuadro pseudoobstructivo con distensión abdominal, con vómitos, que el niño no se encuentra bien y lo único que traduce es que nos estamos quedando cortos de enzimas pancreáticos y por eso se está produciendo esa pseudoobstrucción. El prolapso rectal, los niños con fibrosis quística tienen un riesgo ligeramente aumentado con respecto a los niños sanos de tener prolapso rectal y la cirrosis biliar, aunque no es algo muy frecuente, solo se produce en el 2 al 5% de la fibrosis quística, es un cuadro muy grave porque los que lo tienen acaban en trasplante hepático. Y como últimas manifestaciones, pero no menos importantes, son la esterilidad y la deshidratación. Por el sudor pierden sal. De hecho, antes estos niños, cuando no había estudio genético, se diagnosticaban porque las abuelas, cuando les daban un beso, estos niños sabían a sal, su piel sabía a sal. Como pierden sal, lo que tienen es una alcalosis con hipocloremia, hiponatremia.
Nos preguntaremos, ¿los niños con fibrosis quística tienen todas estas manifestaciones? No, depende. Hay niños que tienen clínica respiratoria y clínica digestiva, hay niños que solo tienen clínica respiratoria, hay niños que solo tienen clínica digestiva y hay personas que se ha descubierto que tienen fibrosis quística en un estudio de esterilidad. Hay algunos que se manifiestan solo por esterilidad. Para completar la fibrosis quística, otro tema que os tiene que quedar bien claro es cómo diagnosticamos un paciente de fibrosis quística. Para poder diagnosticar un paciente de fibrosis quística tenemos que tener o bien un test del sudor positivo, un ionotest positivo, en el que el cloro sea superior a 60, o un estudio genético positivo, más una clínica sugestiva. Un hilio meconial, una insuficiencia pancreática exocrina, una enfermedad respiratoria crónica sugestiva, un screening neonatal positivo, una ausencia bilateral de conductos deferentes o una historia familiar de fibrosis quística. Me diréis, y con un test del sudor positivo y un estudio genético negativo en un paciente que tiene clínica respiratoria e insuficiencia pancreática exocrina, ¿puedo hacer un diagnóstico de fibrosis quística? Pues sí. Tened en cuenta que el estudio genético existen múltiples mutaciones y que cada vez se descubren muchas más. Tenemos a niños que no sabemos cuáles son sus dos mutaciones. Sabemos que tiene una fibrosis quística porque tiene un test del sudor muy patológico, con una clínica muy sugestiva, pero no hemos llegado a alcanzar cuáles son sus alteraciones genéticas. Ello no impide que podamos diagnosticarle una fibrosis quística. El screening neonatal, como toda prueba de screening, es muy sensible pero menos específica. Es decir, tener un screening neonatal positivo solo no indica que tengamos una fibrosis quística. Hay que confirmarlo con un test del sudor. ¿Por qué a un recién nacido no le hacemos directamente un test del sudor en vez de hacer el screening neonatal con el trioxinógeno inmunorreactivo sérico? Porque los recién nacidos no sudan, entonces nos dan falsos positivos y falsos negativos de la prueba del sudor. Entonces, mucha gente cataloga que en este tipo de enfermedad, que es crónica y que no hay un tratamiento específico para ella, sino que es un compendio de intentar mejorarle todas las manifestaciones que tienen, sí diagnosticarles neonatalmente sirve de algo. Pues casi todos los estudios demuestran que un diagnóstico precoz nos hace tratar de forma más agresiva las infecciones de estos niños y proteger más su pulmón, y que evolucione más lentamente el deterioro pulmonar de estos niños. No en todas las comunidades autónomas hay screening neonatal, solo en algunas, pero las que lo tienen sí que han visto una mejoría con respecto al tratamiento a cuando no lo tenían.